Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos otra vez todos. Gracias por volver a participar en esta clase. Hoy nos corresponde el Día del Señor 11. Estas son preguntas de la 28 a la 29. La clase pasada, la Día del Señor 10, hablamos con respecto a eh, Dios el Padre. Ahora nos corresponde, bueno, seguimos hablando para empezar, recuerden, ha- hablamos de la liberación del hombre, estamos hablando acerca de la liberación del hombre. El catecismo está dividido en tres partes acerca de la esclavitud del hombre o de la miseria del hombre. Luego, acerca de la liberación del hombre, es lo que estamos ahorita eh, tocando. Y, y luego vamos a tratar la tercera parte que se me olvidó cuál es la tercera parte, pero bueno. De nuevo, estamos hablando con respecto a, recordarán que terminamos hablando acerca recientemente hablamos acerca del credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles lo dividimos en tres partes: de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. En este momento nos corresponde hablar acerca de Dios el Hijo. Ya hablamos acerca del Dios el Padre. Las preguntas, pues obviamente dan por sentado que nosotros aceptamos un credo trinitario, porque el cristianismo pues es trinitario. El cristianismo ortodoxo, el cristianismo verdadero es trinitario. Vamos a hablar acerca de Dios el Hijo, preguntas 28 a la 25. Y bien, antes de empezar, vamos a arrancar con una oración. Recuerden que esa es la tradición aquí. Y voy a leerles una oración escrita por George Matheson, que dice así: Espíritu divino, ilumíname las palabras del Señor. Muéstrame la riqueza de gloria que yace debajo de las antiguas historias. Enséñame las profundidades del significado que se esconde en los cánticos de Sión. Elévame a las alturas de la aspiración que alcanzan las alas del profeta. Levántame a la cumbre de la fe que pisan los pies del apóstol. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Amén. Señor, pongo en tus manos mi vida y la vida de mis hermanos que están hoy aquí. Nos acercamos todos hoy a ti, confiando que hoy seremos alimentados por tu palabra. Señor, te agradezco que me permitas una vez más hablarle a mis hermanos, a pesar de lo frágil y de lo imperfecto que soy, que me uses como un instrumento tuyo. Y por eso te pido hoy, Señor, que me ayudes, que me des de tu fortaleza, que a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, de mi imperfección, lo que sea enseñado hoy aquí, sea solo tu palabra, la que nos guía siempre a Cristo para darte la gloria a ti por los siglos de los siglos. Porque tú eres digno, Señor, de toda gloria y honor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias, hermanita. Amén. Qué bueno verla. Una vez más les agradezco a todos ustedes. Una, primero, que Dios me haya permitido hablarles hoy, y otra, que ustedes me presten sus oídos. Gracias. Empezamos con la pregunta 28. ¿Por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Es decir, el Salvador. Respuesta: porque Él nos salva de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. El nombre Jesús
Yeshua, hay varias maneras de decirlo. Yeshua, Yahoshua, Joshua o Joshua, como quieran ustedes darle el acento, bueno, la atenuación a las palabras. De Joshua, Yeshua, Yahoshua, obtenemos el nombre de Jesús, obtenemos también el nombre de Josué y su derivante que es José. ¿Ok? Esos son los nombres que encontramos. Y todos estos nombres tienen como origen una raíz, Isha, que es salvación. Entonces, al decir Yeshua o Yahoshua, hablamos de Yah, Dios, Yahshua, que es Dios salva. Y ahorita vamos a leerlo en las escrituras que tenemos aquí. Dice así, Mateo 1:21, y empezamos en mi lista. Charlie, tú eres el primero en mi lista. ¿Podrías, por favor, leer Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Entonces, uy, me salté. Entonces, vamos a poner aquí el punterito. Esta, esta, esta parte que ustedes ven aquí, dice, le pondrás por nombre Jesús. Y luego procede a decir, eso es normalmente lo que hace en la escritura, normalmente se hace esta explicación, procede a explicar el por qué se llama Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ese Él, aquí, Él, vean que lo pone la escritura en mayúsculas. Y cuando lo ponen en mayúsculas es para identificar ese Él. Y ese Él es Dios. Entonces, le pondrás por nombre Jesús porque Él, o sea, Dios, salvará a vean su en mayúsculas, a su pueblo de sus pecados. Digamos que hasta aquí ahorita no hemos entendido que Jesús es Dios, ¿no? Pero la intención del nombre Jesús es que Jesús significa Dios salvará a su pueblo. Y la pregunta entonces es, ¿de qué? Bueno, lo salvará de sus pecados. ¿Ok? Esa es la explicación del nombre de Jesús con respecto a la pregunta. Dice, ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador? Porque Él nos salva de nuestros pecados. ¿Ok? Siguiente parte de la pregunta. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna parte. Hebreos 7:25, y en mi lista tenemos a la hermana Carmen. Hermana Carmen, ¿puedes ayudarme a leer Hebreos 7:25? Sí. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Amén. Y Hechos 4:12. Hermana Dulce, ¿puedes ayudarme leyendo Hechos 4:12? Sí, pastor. Aquí está. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. Ok, entonces Dios nos ha provisto de un solo nombre, el cual es Jesús, en el cual podamos ser salvos. ¿Ok? Entonces, solamente a través de Él, solamente a través de Jesús, podemos ser salvos. La pregunta dice entonces, ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador? Porque Él nos salva de nuestros pecados, por eso se llama Jesús. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna parte, ninguna otra parte. Es decir, solo en Jesús, como dice la canción, solo en Jesús está mi fe,
mi salvación y mi porción. Pregunta 29. Entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? Bien, aquí ya empezamos con un poquito de apologética y estamos aquí, vamos a hablar un poquito en contra de la veneración de los santos, ¿ok? Bien, entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? Respuesta, no, porque aunque de palabra ellos se glorían en Él, pues en Jesús, como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera, poseen en Él todo lo que se requiere para la salvación. ¿Qué está explicándonos esta respuesta? Esta respuesta nos está explicando que Jesús es un Salvador completo y perfecto. Fuera de Jesús no hay otra salvación. ¿Okay? No existen diferentes caminos. No todos los caminos llevan a Roma. ¿Okay? Solo un camino lleva a Jesús, el Evangelio. Y Jesús es el único camino a la salvación. Y la salvación es completa en Jesús. No, no es carente, no tiene ninguna carencia, es completa. Y voy a meter un poquito aquí, un poco más de enseñanza. La salvación de Cristo es universal en el sentido en que el sacrificio de Jesucristo es perfecto y suficiente para salvar a todo el mundo. ¿Ok? En esto le llamamos la universalidad de la salvación. El sacrificio de Jesucristo es perfecto y suficiente para salvar a todo el mundo, pero es eficaz en salvar a su pueblo. ¿Ok? Porque hay que entender que si digo yo que aquí hay una universalidad en el sacrificio de Jesús, en la salvación que Jesús provee, no me refiero a que todos son salvos, sino que es perfecta y suficiente para salvar a todos, pero solo es eficaz en aquellos que creen. Ahora, si bien es eficaz, es suficiente para todos aquellos que creen, por lo tanto, no podemos agregarle ni quitarle a esa perfección, porque si le tenemos que agregar a esa perfección, ya no es perfecta, ya no es completa y ya no es suficiente. Al decir que es perfecta, que es completa y que es suficiente, no necesita nada, nada de nosotros, nada de nadie, ¿ok? Bien, y para esto vamos a leer las escrituras que tenemos a continuación. Y nos toca leer 1 Corintios 1, 13 y 30. Y en mi lista tengo a Efer. ¿Puedes leer 1 Corintios 1, 13 y 30? Amén, pastor. Dice así. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1, 13, 30. Perfecto, entonces, respondiendo a la parte de la pregunta, dice, no, porque aunque de palabra ellos se glorían en Cristo como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador, Jesús. Es decir, aquellos que creen que se necesita o sea, que necesitamos algo más aparte de Jesús. Pablo responde, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? No. O sea, Jesús
Es por obra de Cristo que ustedes están en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Esta es la obra completa de Jesús. No necesitamos a nadie más, ¿sí? No necesitamos la intercesión de un santo entre nosotros y Dios, ¿sí? No se necesita una intercesión extra. Nosotros lo tenemos ya todo completo en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien. Siguiente parte de la pregunta dice, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera, poseen en él todo lo que se requiere para la salvación. Y la letra B empezamos con Hebreos 12:2. Hermana Lupita, ¿puede usted ayudarme a leer Hebreos 12:2, por favor? Si no está preparada, no se preocupe. Nos saltamos a Valeria. ¿Tú puedes leer o estás también ahí bloqueada? Sí, pastor. Gracias. Adelante. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Amén. Entonces, el autor y consumador de la fe es Jesús. No hay nada. O sea, entonces ya tenemos aquí la perfección de la salvación. Siguiente escritura, Isaías 9:6. Charlie, ¿me ayudas? Sí. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces, aquí nos indica que solo Jesús, el niño que habría de nacer, él en sus hombros, sobre sus hombros, pues tendría todos estos atributos necesarios y únicos para salvar. Nadie más tiene estos atributos. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Nadie más tiene esos títulos. Entonces, por eso es que solo Jesús es el autor de la salvación. Como dice aquí, o Jesús no es un salvador perfecto, lo cual es una mentira. O sea, Jesús es un salvador perfecto. ¿Ok? Siguiente escritura, Colosenses 1:19-20. Hermana Carmen, ¿podrías ayudarme leyendo esa escritura? Sí, claro. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Colosenses 1:19-20. Muy bien, amén. Entonces, en Jesús habita toda la plenitud. Y cuando hablamos de la plenitud o sea, plenitud, ¿ok? No, plenitud no quiere decir que le haga falta algo, sino que plenitud es pleno, o sea, completo. En él está todo. Y por medio de él, porque Jesús es pleno, porque en Jesús habita toda la plenitud, por eso es que él puede reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. O sea, aquí Pablo está hablando así como por la naturaleza de Jesús, por quién es Jesús, por el carácter, sus atributos, porque en él habita toda la plenitud, por eso él puede reconciliar. ¿Ok? Siguiente escritura, Colosenses 2:10. Hermana Dulce, ¿puedes ayudarme? Sí, pastor. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2:10. Amén.
Vean ustedes aquí, Amén. ustedes han sido hechos completos en Él. Completos. Quiere decir que no hay algo que ustedes puedan hacer o que nosotros, o sea, no nada más ustedes, ¿no? Sino todos los que estamos aquí, am, no hay nada que nosotros podamos hacer para añadirle a la salvación, ¿sí? Es decir, la salvación por Él, por Jesucristo, nosotros ya hemos sido hechos completos en Jesús, ¿ok? Hace mucho tiempo escuché una predicación de una pastora que decía que la salvación era el tema de la fe era como eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? Como el sistema de educación en su país, no recuerdo qué país era. Decía, la fe en Cristo Jesús es como si sacara 6. Y luego de que ya sacaste 6, ahora tienes que seguir haciendo cosas para subir de calificación. Es un completo error y hay muchos cristianos que creen eso. Es un completo error, hermanos, creer que nosotros le tenemos que agregar algo a la salvación. Ahora alguien por ahí dirá, me dirá, sí, pero se habla acerca de que tendremos premios y galardones y por ejemplo, en Apocalipsis 3 y 4, que habla acerca de las iglesias, las 7 iglesias en Asia. Al que venciere yo le daré esto, al que perseverare yo le daré aquello, al que no sé qué, entonces le daré permiso de tocar esto, de comer aquello. Y entonces muchos cristianos de ahí toman el entendido de que hay ciertos premios que para hacer esos premios o recibir esos premios en el cielo, yo tengo que hacer tal o cual cosa para obtener dicho premio. Eso, o sea, entender eso de esa escritura, hermanos, es un error. O sea, en Cristo ya hemos sido completados. O sea, ya estamos completos en Él. No hay falta de nada. Él es todo. Ya leímos anteriormente que en Él habita la plenitud. Él es todo. Y como Él es todo, cuando Él nos salva, la salvación es completa. Esto no quiere decir que como ya es completa la salvación, por lo tanto, ahora voy a empezar a ser un cristiano flojo. Eso sí, eso es, o sea, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de que no hay necesidad de que nosotros, o sea, no podemos agregarle nosotros nada a lo que ya está completo en Jesús. Nada, absolutamente nada. ¿Ok? O sea, la salvación no es que ya tienes fe y te sacaste un 6 y ahora tienes que proceder a meterle más cosas para ganarte un 10. No. La salvación es la salvación, no se puede comparar con ningún sistema de medición que tengamos en este mundo. Colosenses 2:10 ya lo leímos, esto lo leyó la hermana Dulce. Hermano Efer, ¿puedes ayudarme con Isaías 43, 11 y 25? Amén, pastor. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Isaías 43, 11 y 25. Muy bien. Entonces, aquí ahora ya tenemos la primera enseñanza acerca de quién es Jesús. Hasta ahorita podíamos haber entendido que Jesús es una persona que nació hace 2000 años, nació de la Virgen María y murió en la cruz del Calvario, ¿no? Y resucitó por obra del Espíritu Santo. Y hasta ahí podríamos decir o sea, podríamos entender eso de Jesús. Sin embargo, la misma escritura nos guía a entender que Jesús es Dios. Porque si bien el título de Jesús, lo vamos a ver en esta escritura,
Dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él, o sea, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a poner aquí un lapicito. Entonces dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él, ¿quién es él? Jesús, ¿no? Porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en la escritura que estamos leyendo aquí en Isaías 43 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Entonces aquí la escritura dice que Dios está diciendo que Él es el único que puede salvar. Y si nosotros entendiéramos o malentendiéramos que Jesús es un mero hombre, entonces Jesús no podría salvar a nadie. Porque al ser un mero hombre, el único que salva es Dios y Jesús no puede ser un salvador porque es un hombre y la escritura dice, fuera de mí no hay salvador. Entonces Jesús entendemos que es Dios, porque Él es el único que puede salvar. Y a través de Jesús se cumple esta escritura. Él salvará a su pueblo. Jesús es Dios y porque es Dios, Él puede salvar a su pueblo. No solo eso, sino que Él al tener en Él habitar toda la plenitud, la salvación es completa, completa, hermanos. Escritura final, la voy a leer yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Entonces en Jesús habita toda la plenitud, en Él hemos hecho sido completos, en Él hemos sido hechos completos y ahora nos indica la Escritura que de esta plenitud que habita en Él, nosotros hemos recibido esa plenitud. Por lo tanto, no hay ningún otro ser, ni nosotros mismos ni externos, que pueda hacer algo para completar de alguna manera la salvación, porque la salvación ya ha sido completada en Cristo Jesús. De nuevo la pregunta, entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús, aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? Y la respuesta es no. O sea, no podemos encontrar algo que agregarle a la salvación, porque la salvación en Jesús ya ha sido completada, es completa, es perfecta. No tenemos nada que agregarle. No hay nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda añadirle algo a la salvación, porque la salvación ya está completa. Nadie de nosotros le puede añadir. ¿Ok? Entonces por ejemplo, los católicos romanos, ellos creen que la salvación no es completa y que tienen que hacer obras, penitencias, que les ayuden o comprar indulgencias en su tiempo, o pedirle a los santos que intervengan eh, o que intercedan por ellos para que la salvación sea completada. Y también creen que ellos necesitan forzosamente hacer buenas obras porque la salvación no está completada en sí. Ellos no creen que son salvos solo por la fe, sino que le agregan más cosas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Jesús es el único perfecto y completo Salvador, porque es hombre y porque es Dios. Esta salvación es completa. En Jesús nosotros hemos sido hechos completos. De Jesús nosotros recibimos toda su plenitud también.
De tal manera que nosotros en Jesús recibimos esa plenitud de la salvación. Y alguien preguntará, entonces, ¿no debo de hacer buenas obras? O sea, ¿puedo hacer lo que se me pegue la gana? La respuesta es no. No porque las buenas obras te agreguen o te quiten si no las haces, sino que es imposible que una persona nacida de nuevo no pueda expresar el amor de Dios, por ejemplo. Y todas las buenas obras que nosotros debemos de hacer nacen del amor a Dios y del amor a nuestro prójimo. ¿Ok? Como lo dice la Escritura, porque por gracia han sido salvados. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Entonces dice, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Eso es lo que nos indica Efesios 2, 8 al 10. ¿Preguntas o comentarios? No, pastor, muchas gracias. De nada, Maita. Yo perdón, porque no escuché hasta después que era para mí la No se peor. preocupe. Perdón. No se preocupe, mi hermanita. Pensé, ¿sabe qué? Que luego ahí andamos batallando con los controles en el celular para ponernos, y Sí, pensé que le apachurraba al micrófono y no sé. Yo dije, ay, no puede ser, perdón, ¿eh? no se preocupe, mi hermanita, lo entiendo. ¿Alguien más que tenga un comentario, preguntas? Listo. Pareciera que hoy es la clase más corta de calendario que hemos tenido. Así que procederé a despedirnos con una oración y empezamos con esta oración que dice así. Efer, tienes ahí tu manita levantada. Dale. Sí, pastor, al principio mencionaba que era un error, ¿no? Pero sería eso también una herejía, ¿no? Creo que sería más una herejía, ¿no? El pelagianismo. Sí, ok, de acuerdo. Entonces tenemos dos herejías allí, ¿no? Tenemos el pelagianismo y tenemos el semipelagianismo, ¿no? Y el pelagianismo indica que el hombre no necesita de algo externo, ¿sí? No necesita de nada externo a él para adquirir la salvación. No necesita la gracia, no necesita la intervención divina, la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo, no necesita nada, sino que el hombre en sí mismo, por su carácter, por su toma de decisiones libres, él puede ser juez de sus propias actitudes, de sus propias acciones, de su propia conciencia, y puede determinar si lo que está haciendo es bueno o malo, y así adquirir conocimiento suficiente para ser salvo. Como algunos de los memes que he visto que luego ponen, es por obras para que todos se gloríen, ¿no? Y luego tenemos el semipelagianismo, el semipelagianismo indica que de alguna manera sí necesitamos la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, una intervención de Él, pero, y aquí depende de ustedes a quién le pregunten qué quiere decir semipelagianismo, ¿no? Algunos van a decir, bueno, semipelagianismo quiere decir que no necesitas bautizarte, algunos van a decir eso. Pero el semipelagianismo es la idea en que si bien el Señor nos ilumina, nos guía, nos enseña, pero el Señor no nos impone, bueno, estoy de acuerdo porque es cierto que el Señor no violenta nuestra voluntad, pero a lo que ellos se refieren es que si tú decides, si tú quieres, si tú gustas, puedes ser salvo. Obviamente el Señor te hace la propuesta y te ayuda y te guía solo si tú quieres ser guiado y ayudado. Y otra, que tus obras mantienen tu salvación. ¿Sí?
tus obras mantienen tu salvación. Tú tienes que trabajar en tu salvación, tú tienes que hacer algo por tu salvación, porque si no la podrías llegar a perder. Entonces, en esto realmente nosotros nos oponemos a eso debido a las evidencias que encontramos aquí en la Escritura, ¿no? O sea, la Escritura nos dice que hemos ya sido completos en Él. O sea, no podemos descomplementarnos, no podemos quitarle a la plenitud, ¿sí? Si bien seguimos siendo seres humanos y somos pecadores, pero se nos invita que como somos pecadores, siempre nos acerquemos al trono de gracia, al trono de misericordia para recibir gracia y recibir un socorro. También se nos invita a que confesemos todas nuestras faltas delante del Señor, que echemos nuestras cargas sobre su yugo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos débiles. Sin embargo, Juan 9 y 10, por ejemplo, indica que Él es el buen pastor y las ovejas que Dios le ha dado, ninguna de sus ovejas perderá. Esa es la promesa que tenemos del Evangelio. Y creamos en esas promesas siempre. O sea, entonces alguien preguntaría, bueno, pero tal oveja se perdió. Bueno, entonces es una contradicción, no en la Escritura, sino en nuestro entender. Si Jesús dice, yo no perderé a ninguna de mis ovejas, pero una oveja se perdió, entonces llegamos a la conclusión de que esa no era su oveja, porque ninguna de sus ovejas se va a perder, ni nadie las arrebatará de su mano, porque el Padre se las dio. Así lo dice la Escritura en Juan 9 y Juan 10. ¿Ok, Efer? Sí, pastor, gracias. Muy bien. Pues ahora sí. Todavía recuerdo cuando mi amigo Charlie apenas iniciaba en el Evangelio y lloraba y entristecido porque creía que perdía su salvación. Sí, sí, realmente cada noche tenía que orar y pedir perdón antes de dormir, porque si no, pensaba Sí, que podía amanecer o podía ya no amanecer, sino en el infierno. era triste. Sin Sí. embargo, la esperanza del Evangelio nos dice lo contrario. ¿Ok? Vamos a terminar con esta oración. Te ruego, oh Dios, que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, el espíritu de oración, para que siempre podamos amar y desear orar, siendo cada día libres para acercarnos a ti. Con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo, para inclinarse ante ti en todo momento de necesidad, como hijos bien amados. Oh Padre amadísimo, tú que eres realmente un Padre para todos tus hijos en el cielo y en la tierra. Concédenos levantar siempre hacia ti las manos santas, sin temor ni duda, y con la plena seguridad de que todas nuestras oraciones y suspiros que vienen del corazón son verdaderamente escuchados. Concédenos también que cuando nuestra ayuda se demore, seamos pacientes, no dictándote ni tiempo ni medida, sino que esperaremos en tu propio tiempo, que te complaces en los que te temen y confían en tu misericordia. Amén. Señor, te doy gracias por permitirme servir a mis hermanos. Señor, que de todo lo que yo hablé, expliqué aquí, que se te retenga lo bueno y se deseche lo malo. Al final del día soy un ser humano falible, pero que tu palabra, Señor, haga morada en nuestros corazones y la podamos vivir, podamos descansar en ella, podamos atesorarla y sobre todo que cumpla su plan, como dice tu palabra, porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumplirá todo aquello a lo que fue encomendada a hacer, porque es tu palabra no pasa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por asistir. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a